Muy buenas noches. Estoy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Qué bendición para mí abrir la palabra con ustedes. Hemos pasado una linda semana, mucha comunión, muchos asados. Ya comí churros, no en el asado, ¿no? Ya comí churros, ya comí varios kilos de carne. Hoy me trajeron chocolate. Solo me falta una cosa para salir de Argentina la semana que viene totalmente completo. Un plato de locro. Y yo sé que en el verano nadie me lo va a hacer. Está bien, no lo hagan. Pero es lo único que me falta. No voy a encontrar locro en Estados Unidos, eso seguro. Pero sobre todo la comunión. Y quiero decirles que realmente es una bendición. El viernes me invitaron a un asado en la iglesia del Talar, una reunión de hombres, y fue muy lindo, muy rico, todo perfectamente bien. Pero lo que más me gustó, que habían 20 hombres, mayormente jóvenes, comprometidos. Fue muy lindo ver eso. Y damos gracias a Dios por el crecimiento en esa iglesia. Se ve realmente con muchas posibilidades para el futuro. Anoche me invitaron a otro asado de hombres. O sea, para mí un asado de hombres todas las noches estoy dispuesto a predicar, para que sepan. Después una mujer me dijo esta mañana, ¿por qué no hace un asado para mujeres? Hagan un asado para mujeres, invítenme, yo predico, no tengo problema. Pero anoche me dijeron, yo no conté, pero 61 hombres aquí en nuestra iglesia, la gran mayoría comprometidos con el Señor, y también es una bendición ver eso. No es que la mujer es de menos, para nada, pero como dije a ellos anoche, yo me acuerdo cuando casi no había ningún hombre en nuestra iglesia, muy pocos hombres, y obviamente Dios puso al hombre para liderar la iglesia, y es muy difícil llevar adelante la iglesia sin eso, y bueno, ha sido una bendición eso. Así que bueno, ahora oren por el campamento. Pido otra vez por mi voz, está siempre al margen en estos días, no sé por qué, pero desde que me fui en mayo, cada vez que predico, cada vez que canto a cualquier cosa, mis vocales ya se congestionan. Y como en el campamento voy a predicar 2 veces por día, por 4 días pido sus oraciones, porque no me importa mucho que me duele, pero me importa mucho si la gente no me puede escuchar. Y creo que el pastor, que ya tiene que encargarse de todo un campamento, no va a querer que yo le diga el miércoles, bueno, ya no predico más. Así que pido sus oraciones por eso. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, 2 Timoteo capítulo 2. Hoy vamos a comenzar en versículo 20. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 20. Estoy todavía con algunos mensajes que les debo desde mayo, para algún día, si Dios quiere, terminar este hermoso libro de 2 Timoteo. La semana pasada vimos en los versículos 14 a 19 cómo derrotar la falsa doctrina. Y allí vimos algunos pasos que el Señor nos dio. Primero nos dijo que tenemos que recordar que no somos exentos de falsa doctrina. No somos exentos. Entonces tenemos que recordar eso, estar siempre atento a que en nuestra iglesia se enseña la sana doctrina de la palabra de Dios. Nos dijo que entonces no tenemos que contender por palabras, especulaciones, cosas inventadas, como ilustré la semana pasada, cosas que no edifican y cosas que nos llevan, recuerdan la palabra en griego que les enseñé, la palabra catástrofe, ¿no? Que nos llevan a la ruina. Entonces hay que recordar de que esas cosas están afuera y quieren meterse adentro. Después vimos que para derrotar la falsa doctrina tenemos que aprender y saber y ser solícitos en manejar con precisión la palabra de verdad. No podemos ser casuales en nuestro enfoque en la palabra de Dios. Dice que tenemos que ser diligentes, tenemos que buscar excelencia con solicitud, tenemos que trabajar, casi tenemos que ser obsesionados con asegurar que manejamos con precisión la palabra de verdad, porque es la palabra de Dios, nuestra revelación, tenemos que estar seguros de lo que dice. Y vimos que Dios aprueba esa actitud y esa acción. Después vimos que tenemos que evitar palabrerías mundanas,
Y lo interesante allí es que el apóstol nos dijo, y vamos a reflexionar sobre eso hoy también, él usó muchas palabras porque decía que las palabrerías mundanas, las palabrerías profanas, las cosas que realmente no vienen de Dios, él dijo que avanzan, progresan. Solamente, lamentablemente, progresan y avanzan a la impiedad. Dice que se extiendan y usó la ilustración de como una infección, algo que comienza pequeño y va comiendo el cuerpo, y él menciona gangrena. Hoy en día traeríamos más para nosotros pensar en la misma idea, cáncer, algo que comienza pequeño y poco a poco va destruyendo el cuerpo. Dijo de evitarlo porque había trastornado la fe de algunos en aquel entonces y puede trastornar la fe de algunos hoy cuando recibimos en la iglesia falsa doctrina. Y después nos dijo que tenemos que apartarnos de la iniquidad. Entonces todo eso para que podamos derrotar la falsa doctrina que no entre en nuestra iglesia. Ahora, todo eso fuimos terminando la semana pasada en versículo 19 y vamos a arrancar en ese mismo lugar. Porque nos trae la pregunta de cómo podemos entender la existencia de falsos maestros que pueden infectar la iglesia de Cristo. Sabemos que existió en el tiempo de Pablo y ha existido por los últimos 2000 años, y entonces eso es la pregunta. ¿Qué hacemos con eso que produce tanta confusión, trastorna la fe de algunos, hace tanto mal, pero cómo es que entra ahí? ¿Por qué entra ahí? ¿Cómo debemos responder? Y la semana pasada terminamos en versículo 19 con la respuesta de Dios. Recuerden y pueden mirarlo. Él dijo, no obstante, versículo 19, a pesar de los falsos, a pesar de la confusión, a pesar de que crece a veces como una infección, a pesar de que ha trastornado la fe de algunos, no obstante, y aquí está la respuesta, y dice, y fue muy interesante la semana pasada porque usa 3 palabras muy parecidas, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme. El fundamento de Dios, el fundamento es lo que es la base de una estructura fuerte, y dice que es sólido, y dice que permanece firme. Así que la verdad de Dios no va a caer. La falsa doctrina no va a vencer. Y la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, no va a desaparecer, porque el Señor dijo, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vimos que no tenemos que preocuparnos porque es firme, pero agregó eso Pablo allí en versículo 19, pueden verlo, dice que este fundamento sólido y que permanece firme, dice teniendo este sello. Entonces tiene un sello, tiene una marca para que sepamos quiénes son del Señor. Y vimos que ese sello tiene 2 partes como una moneda. De un lado tenemos la perspectiva divina. La perspectiva divina es, el Señor conoce a los suyos. Nosotros podemos ser engañados, nosotros podemos engañar el uno al otro. En cualquier iglesia puede haber convertidos y puede haber profesantes. Puede hacer, y vamos a hacer referencia a esto, puede haber trigo y puede haber cizaña. Nosotros no podemos ver el corazón del uno al otro y no debemos tratar de ver el corazón o juzgar el corazón. Pero el Señor no es engañado. Él conoce a los suyos. Eso es eterno y podemos confiar en eso. El otro lado de la moneda es la perspectiva humana, cuando dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Si eres salvo porque fuiste al Señor en su nombre para la salvación, el Señor te conoce, pero ¿qué es la parte que se ve? ¿Qué es la parte que se manifiesta? Bueno, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces, y tenemos que estar muy claros en esto, el sello realmente revela tu condición. Cuando hablamos aquí del sello, los sellados son los salvos. Si no estás sellado es porque no eres salvo. Entonces, cuando habla de este sello y tú crees que eres salvo, debes tener esas cosas. Debes estar confiado que el Señor te conoce. Pero también debes haber decidido en tu vida apartarte de la iniquidad, porque eso es lo que haría uno que es salvo. Y eso es la marca que se ve acá en la tierra. Ahora, entonces,
en una iglesia, otra puede haber creyentes genuinos, puede haber profesantes, y en el tiempo de Pablo habían también maestros falsos. Ahora Pablo va a arrancar de allí hoy en versículo 20 y va a utilizar una ilustración para revelar evidencias visibles que todo sellado de Dios manifiesta. Son evidencias visibles, o sea, la perspectiva divina el Señor sabe, nosotros lo sabemos. Pero la perspectiva humana lleva evidencias visibles que demuestran que nosotros somos los sellados por Dios, los que somos salvos. Ahora vamos a leer, voy a comenzar en versículo 14, lo que vimos la semana pasada para sacar el contexto, y vamos hasta el versículo 23, que hoy vamos a ver versículos 20 a 23. Dice así: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, la cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Bueno, ese es nuestro texto para hoy. Y hoy vamos a ver, versículos 20 a 23, 12 evidencias visibles que eres sellado. Podemos decir así, 12 evidencias visibles que eres salvo. Pero aquí en el contexto es ser sellado. Ahora, la primera evidencia es lo siguiente. El sellado de Dios sabe por qué limpiarse. El sellado sabe por qué limpiarse. Ahora vamos a comenzar en versículo 20 con una ilustración. Ahora quiero ayudarles en nuestro progreso en entender cómo interpretar la Biblia, porque siempre estamos aprendiendo a interpretar la Biblia por nosotros mismos. Cuando en la Biblia hay una ilustración, tenemos que entender que es una ilustración. Sacamos doctrina de versículos didácticos, de tratos como de Pablo, donde nos dice paso por paso ciertas cosas que debemos creer. Y después hay ilustraciones. Ahora, cuando interpretamos una ilustración, tenemos que saber para qué la ilustración y qué está ilustrando, porque no necesariamente cada detalle de una ilustración significa algo. Y tenemos que tener cuidado a no dar significados a ciertas cosas que no tienen importancia en la ilustración. Y vamos a ver eso aquí también, y yo le voy a mostrar un poquito cómo es así y qué es lo que Pablo quiere decir con esta ilustración. Entonces él dice así en versículo 20, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Ahora debemos entender esta ilustración no según nuestro punto de vista hoy. Tenemos que comenzar con esta ilustración entendiendo lo que Pablo estaba diciendo en el primer siglo. Entonces primero dice una casa grande. Ahora una casa grande acá realmente significa para nuestro entender que es una casa donde hay dinero. Hay dinero. En aquel entonces no iban a tener una casa grande si no tenían dinero. Es una casa grande. Esta casa grande con dinero va a tener algunas cosas que una casa humilde no tenía.
Ahora, es muy importante decir en este momento que el Señor no está diciendo que es bueno tener una casa grande y no es bueno tener una casa humilde. No está diciendo cómo eran las cosas económicas en aquel entonces. Simplemente está diciendo algo que todo el mundo sabía. En una casa grande hay dos clases de vasos. Todo el mundo sabía eso. Ahora, cuando dice entonces que hay dos clases de vasos, aquí la palabra vasos es una palabra que significa vasos o jarras o recipientes, utensilios. Eran cosas que se usaban quizás primero en la cocina y después en el comedor. Así que puede incluir todas esas cosas. Ahora, entonces él dice hay dos clases. La primera clase de vaso en una casa grande donde hay algo de dinero, dice que en esas casas hay vasos de oro y de plata. De oro y de plata. Ahora, otra vez no está diciendo si es bueno tener cosas de oro y plata o no. Simplemente está diciendo lo que todos ellos sabían. Que hay casas, tenemos vecinos, son de clase alta y tienen vasos de oro y plata. Entonces, está marcando con eso que estos vasos tenían gran valor económico, fueron caros. Y está hablando de cristal, de cosas delicadas, probablemente cosas que no usaron todos los días, probablemente cosas que hubieran utilizado cuando venía visitas o cuando hicieron algún tipo de recepción. Y había casas así. En Éfeso, en la ciudad de Éfeso, las ruinas de Éfeso, creo que he ido a Éfeso 4 o 5 veces. La primera vez que fui a Éfeso fue en el año 2010. Éfeso es uno de los mejores lugares arqueológicos que hay en el mundo y bíblicamente uno de los mejores. Cuando estás en Éfeso, primero entras en una calle principal que tiene columnas, que en su tiempo tenía un techo también y tenía un montón de estatuas y cosas así. Tenés esa calle, vas bajando un poco y cuando vas bajando, cuando llegas al fin de eso está la biblioteca. Si buscas Éfeso por Google vas a ver la biblioteca. Si doblas a la derecha allí vas como medio kilómetro quizás y encontrás el teatro. El teatro donde recuerdan el libro de Hechos que gritaron por horas, qué grande Diana de los Efesios. Pero la primera vez que yo fui a Éfeso en el año 2010, a la izquierda cuando fuimos bajando por esa calle, no había nada, tierra. Lo único que me acuerdo que había fue una lona grande. Y nos dijeron en aquel entonces, esa lona es porque están excavando esa parte. Pero no había nada para ver. Ahora, hoy en día, cuando vas allí, estaba allí hace 2 años y pico, ya excavaron todo eso. Ahora, ¿saben lo que fue de ese lado, de esa calle principal? Fue la calle de la gente de clase alta. Y hoy en día vas por ese lado y ves como riquezas como nosotros no conocemos. Es increíble, pisos de mosaicos elaborados tremendamente con muros de arte, de cosas increíbles. Esas casas en el año 0 tenían baños, tenían agua corriente, no con bombas eléctricas, pero tenían sistemas con agua corriente y baños. Y tenían todas esas cosas. Así que la gente de Éfeso, que esta carta fue escrita a Timoteo en Éfeso, ellos sabían que estaban viviendo así algunas de las personas y sabían algunas de las cosas que tenían. Entonces, otra vez, Pablo no está comentando sobre estas cosas, si es bueno o malo, las cosas económicas en sí, en la sociedad. Simplemente está diciendo, todo el mundo sabe que en una casa grande hay 2 clases de vasos. Una clase es cosas de oro y plata. Y esas cosas son de gran valor y realmente la gente que lo usaba y reflejaba sobre ellos, identificaba su estatus. Pero después dice que hay otra clase de vasos. Aquí, versículo 20, dice, también hay vasos de madera y de barro. Ahora, un vaso de madera o de barro era un vaso de menos valor económico. Todas las casas tenían madera y barro. Pero una casa grande también lo tenía porque eran cosas útiles. Fue hecho de cosas comunes, casi fueron descartables en una casa grande. Algunos usos posibles en aquel entonces en una casa grande para los vasos de madera y de barro era quizás usarlo para alimentar a la mascota. O fueron usados también en algunos casos para remover excremento.
Así que fueron útiles, pero no fueron cosas que uno puso en un mueble para que la gente lo podía ver. Ahora Pablo dice que entonces estos dos clases de vasos, nos resuma eso en versículo 20 diciendo, unos son para honra y otros para deshonra, ¿no? Ahora nosotros sabemos hoy en día que podemos tener un vaso de cualquier tipo y nos es útil, pero si yo pido un vaso de agua y me trae un vaso y el vaso está lleno de barro, está lleno de suciedad, está lleno de cualquier cosa, no voy a querer tomar esa agua, ¿no? Entonces, en ese caso, eso sería la idea acá de un vaso que es para deshonra, porque realmente no tiene utilidad, no sirve por el diseño que tiene y nadie va a querer usarlo. Entonces, tenían esas dos cosas, si uno era para honra, el otro era deshonroso. Ahora, ¿honra en qué sentido? Los vasos de honra honraron al dueño. O sea, uno miraba en el vaso y decía, qué lindo, qué hermoso, quizás el que lo pintó o algo así, qué bueno. Pero la idea de eso en una casa así es, mire el vaso que yo tengo, y reflejaba sobre su dueño. Y lo pusieron en lugares prominentes. El vaso de deshonra lo mantuvieron fuera de vista. Era utilitario, pero no honroso. Ahora, estos dos clases de vasos tienen dos consideraciones. Uno fue el valor económico. Eso fue uno, y el otro fue el propósito de cada uno. Ahora, Pablo entonces en versículo 21 toma eso. Ahora otra vez, no importa que oro vale más que plata, eso no es importante aquí. No importa la diferencia entre madera y barro, eso no importa aquí. Simplemente está diciendo que hay dos clases de vasos en su ilustración, y uno es honroso, el otro no es honroso. Ahora, versículo 21, para explicarlo, dice, por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Ahora, una cosa que me gusta de esta frase es que Pablo no dice en versículo 21, trate de ser de oro y no de madera. No dice, quiero ahora en la obra de Dios los que tienen dinero. Sino simplemente dice que los que son honrosos, ¿qué? Limpios. Entonces el que se limpia de estas cosas será un vaso honroso. Será honroso porque es útil y será honroso porque refleja bien sobre su dueño, que es el Señor. Entonces, recuerden ahora que esta ilustración está hecha para ilustrar el sello. Y el sello decía que los que son del Señor se apartan de iniquidad. Y ahora dice que los que se apartan de iniquidad, como aplicación, se limpian de estas cosas. Ahora, tenemos que preguntarnos aquí, ¿qué son estas cosas del cual nosotros que queremos ser vasos de honra, de cuáles cosas tenemos que limpiarnos? Ahora, en el contexto de este pasaje, tenemos que comenzar con la falsa doctrina. Tenemos que limpiarnos de la falsa doctrina. Recuerden que la falsa doctrina crece, avanza, infecta, enferma, desvía, trastorna. Entonces es un peligro para nosotros dejar eso ser parte de nuestra vida, y tenemos que identificarlo y limpiarnos de esas cosas. No tenemos que acercarnos, no tenemos que dejar la infección entrar en el cuerpo, no tenemos que estar cerca, tenemos que limpiarnos. Creo que también debemos entender, y esto nos cuesta un poquito más, pero en el contexto del pasaje, limpiarnos de estas cosas también significa limpiarnos de los falsos maestros. Están nombrados dos en el pasaje de la semana pasada, Himeneo y Fileto. Ahora nosotros sabemos, lo mencionaba la semana pasada, que no sabemos nada de Fileto aquí, menos que fue un falso maestro en este pasaje, pero sí sabemos algo de Himeneo. Porque en 1 Timoteo, capítulo 1, Pablo dijo de Himeneo lo siguiente. Dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. Y Pablo dice, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Ahora, esa frase que Pablo utiliza para Himeneo en capítulo 1 significa que Himeneo fue disciplinado, fue puesto bajo disciplina. Y uno debe haber dicho, bueno, el falso profeta es disciplinado, está fuera de la iglesia, ya no es un peligro, ya está. Pero encontramos en 2 Timoteo, allí está de vuelta, está otra vez. Parece que la iglesia de Éfeso no apoyó la disciplina que fue ejercitado. Y entonces este falso maestro que traía realmente enfermedad doctrinal a la iglesia, que había sido identificado así, pero algunos dijeron, sí, pero es Himeneo. No lo dice, voy a especular por un momento, quizás es mi primo. Quizás es alguien que yo he conocido por años. Quizás tengo alguna razón que aunque me doy cuenta que está pecando, que está enseñando cosas en contra de la palabra de Dios, aunque sé que puede ser un peligro, pero bueno, tiene mucha carisma, a mí me encanta, lo conozco por años, viajamos juntos, trabajamos, qué sé yo, ¿viste? No sé, no nos dice por qué. Pero la iglesia de Éfeso había tomado un disciplinado por su falsa doctrina y lo habían dejado a él infectar otra vez a la iglesia. Un lobo vestido de oveja que engañó a algunos en esa forma. Ahora, déjame decir, es muy, muy importante. A nadie le gusta hacer disciplina en la iglesia, pero es una doctrina bíblica y tenemos que disciplinar a personas que están pecando obstinadamente, en este caso enseñando falsa doctrina. Y tenemos que apoyar esa disciplina, porque necesitamos asegurar que esas personas no pueden infectar la doctrina sana de la palabra de Dios. Ahora, en Proverbios 13:20 dice así, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Entonces es muy importante con quién andamos, es muy importante que no dejamos esas cosas en la iglesia de Cristo. En Salmo 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, no se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Entonces tenemos que tener cuidado. En Tito capítulo 3, Pablo dijo esto. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso, está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, cuando hay una disciplina de un falso maestro y vos tenés la actitud de decir, bueno, lo disciplinaron, lo sacaron de la iglesia porque es un peligro, pero entonces la iglesia tiene un corazón duro, pero yo soy un hombre de amor y vos vas y le abrazás y decís, vení igual, está, ¿sabe qué? Vos pensás que estás demostrando amor, la Biblia dice que no. El amor es la disciplina. Esa persona tiene que darse cuenta que está enseñando falsa doctrina con la oración que le lleva al arrepentimiento. Y entonces es muy importante que entendemos eso y hacemos eso. Porque si no, el cuerpo queda infectado. Ahora, entonces, versículo 21 dice que tenemos que limpiarnos. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas. La palabra limpiarse es otra palabra en griego que conocemos, es la palabra catarsis. Significa purgar, purificar, remover por completo. Entonces necesitamos limpiarnos por completo de la falsa doctrina que puede ser como un cáncer y que puede trastornar nuestra fe. Ahora, debemos preguntar, ¿pero puede haber alguien así dentro de la iglesia? Sí, puede, había en Éfeso. Y Jesús siempre advertía de eso. Hay un pasaje en Mateo que Pablo dijo, lo conocemos, pero déjame leerlo, creo que es importante aquí. Nosotros normalmente lo llamamos la parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús dijo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor,
¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él le dijo, el enemigo ha hecho eso, y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recogemos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diría a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recojan en mi granero. Entonces, el Señor nos dice que debemos esperar en toda iglesia que haya trigo y cizaña. Ahora, es nuestra responsabilidad como iglesia hacer todo lo posible que no haya cizaña en nuestra iglesia. Por eso no recibimos ningún miembro de la iglesia que no ha profesado con claridad haber puesto su fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Queremos tener una congregación de convertidos, no de profesantes. Pero como hemos dicho, nosotros no podemos ver el corazón de nadie. Nadie llega a ser miembro de nuestra iglesia sin profesar haber creído en Cristo. Eso es así. Nadie va a ser miembro sin profesarlo. Pero no podemos decir con toda seguridad que nadie nunca se hizo miembro sin haberse convertido, porque no podemos ver sus corazones. Y entonces aquí debemos entender que es así, pero el mandato en este pasaje es que nosotros nos limpiamos de esas cosas. Cuando identificamos a esa persona, cuando identificamos que es cizaña, cuando identificamos que es falso maestro, tenemos que limpiarnos de todo esto, rechazarlo por completo. Pero el punto que estamos viendo ahora es que el sellado sabe por qué limpiarse, y versículo 21 sigue hablando de esos por qué. Dice así: por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, primero, será un vaso para honra. Eso me da un poco de piel de gallina, sinceramente, simplemente decirlo. En la casa de Dios, ¿no quiere ser un vaso para honra? Un vaso para honra para nuestro Señor. Que el Señor, es como con la ilustración que Él te podía poner así en un mueble y dice, mire ese vaso. Es limpio, es puro, es delicado, es hermoso. Eso es mi hijo que vive para mí, se limpió de todas estas cosas. Y ahora es un vaso que honra a mí. Yo no sé de ustedes, pero el deseo de mi vida es ser un vaso honroso al Señor. Eso no viene automáticamente para nadie, pero es la meta aquí. Yo quiero limpiarme de estas cosas porque quiero ser ese vaso honroso, que tiene gran valor para el Señor, que refleja bien sobre mi dueño, que es limpio y santo, que refleja que mi Señor es limpio y santo. Que refleja que mi Señor es un Señor de verdad, no de falsas cosas. Entonces, quiero limpiarme de estas cosas porque yo quiero ser el vaso de honra para el Señor. Pero sigue, y dice, santificado. Santificado. Ahora, la palabra santificado significa separado para el Señor y separado del pecado. Y el verbo que se usa acá es muy particular porque está diciendo que esta santificación no es algo que yo hago, sino es algo que el Señor hizo sobre mí. El Señor lo inició. El verbo es, ya, yo sé que ustedes entienden todas estas cosas, el verbo es un participio pasivo perfecto. ¿Está? Sí. Yo soy igual, la gramática me cuesta. Pero es un participio diciendo que es algo que está pasando, es pasivo porque no lo inicio yo, fue iniciado por Dios, y es perfecto porque es algo que Él ya lo hizo y sigue haciendo en mí. ¿Qué significa entonces? Bueno, en este contexto está diciendo que yo como vaso honroso, porque me limpié de estas cosas y porque soy sellado, porque estas son evidencias de que soy sellado, es que el Señor ya me santificó. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia hace referencia a nosotros como santos. La Biblia, el creyente, se llama santo. Hay algunas iglesias que tienen santos, ¿no? Que nombran ciertas personas como santos. Ese concepto no está en la Biblia. En la Biblia vemos que cada persona que ha creído en Cristo es llamado santo. Así que somos santos. Como yo lo he dicho a ustedes antes, si quieren llamarme Santo Reinaldo,
Está bien, ¿no? No sé si voy a responder, por ahí digo, ¿con quién están hablando? Pero bíblicamente no está mal eso. Y vos también podés ser llamado santo quien fuera. En Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esta santificación que vemos aquí, que es separación del pecado y separación para Dios, es separación del pecado porque me limpié, es separación del pecado porque me aparté de iniquidad, pero inicialmente estoy separado porque Dios me santificó. Déjame parar acá para hablar un poquito de la santificación, porque a veces es difícil de entender, pero hay tres. La Biblia habla de como tres clases de santificación. Primero, esto comienza con lo que nosotros llamamos santificación posicional. Eso, y es la razón por la cual me pueden llamar San Reinaldo si quieren. ¿Por qué? Porque en el momento que yo creí y la sangre de Cristo fue aplicado a mí, el Señor miró a Reinaldo y dijo, pecador, malísimo, depravado, que no merece nada realmente, pero ha confiado en Cristo y Cristo murió por todos sus pecados son pagos, Él no tiene que pagar por ningún pecado, y el Señor mira a mí por medio de Cristo y dice, San Reinaldo, porque delante de Él el pecado ya está pago y me puede llamar santo. Eso es santificación posicional. Entonces, yo soy santo delante de Dios, pero ustedes que me conocen saben que diariamente no es tanto así, ¿no? Eso es posicional. Ahora, después hay lo que se llama santificación final. Santificación final es ese día feliz cuando entramos en la presencia de Dios, o por el arrebatamiento o por morir, y estamos cara a cara al Señor, y ¿sabe qué? Ya seremos santos. Santos. No seremos más tentados por el pecado, no tendremos más la naturaleza pecaminosa, no lucharemos nunca más con el pecado, seremos santos por toda la eternidad, y eso es lo que todos esperamos y sabemos que va a pasar algún día. Pero eso nos lleva a la tercera clase de santificación en la iglesia, que nosotros llamamos santificación progresiva. Y la santificación progresiva nos enseña en la Biblia que el Señor me santificó en el momento de la salvación y me declaró santo. El Señor me prometió que algún día seré realmente santo en todas mis acciones. Pero la santificación progresiva significa que la Biblia me da un montón de mandatos que me permite a mí, te permite a ti, ser cada día más santo. Me convierto. Decido que quiero vivir para el Señor, pero no sé lo que el Señor espera de mí. Entonces leo un pasaje y me dice no mentir, y yo soy un recontra mentiroso. Entonces digo, bueno, ya soy salvo y el Señor me dice de no mentir, así que ya voy a dejar de mentir. Entonces ya soy más santo que ayer cuando estaba mintiendo. Mañana leo otra cosa y veo que el Señor quiere que haga cierta cosa. Y digo, bueno, ahora voy a hacer eso. Y soy más santo entonces que el día anterior. Y vos y yo en nuestra santificación progresiva, si dejamos que el Espíritu Santo nos controla y obedecemos a la palabra de Dios, día tras día, tras día, tras día, tras día en nuestras vidas, vamos a ser más santos de lo que fuimos ayer. Nunca vamos a llegar a la perfección hasta que entramos en la presencia del Señor. Ahora, hay muchos pasajes que hablan de eso porque hay mandatos que nos enseñan de vivir vidas santas. Pero déjame citar 2 o 3. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Entonces está diciendo que yo necesito vivir una vida puro de santificación, eso es la voluntad de Dios para mí. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser espiritual, mi cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí cuando dice que cuando me limpio de esas cosas, un resultado, un porqué es mi santificación.
Mi santificación, iniciado por el Señor cuando me salvó, y ya que me limpio de estas cosas, voy progresando en mi santificación, porque yo quiero ser cada día más como Cristo. Quiero vivir para Él. Ahora, número 3, en versículo 21, dice, ser un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. Útil para el Señor. Otra vez, de la ilustración, ahora soy un vaso que es útil, de beneficio, de servicio. Es el opuesto a lo que decían los falsos maestros en versículo 14, cuando dijo que su enseñanza no para nada aprovecha. Es la misma palabra. De nada aprovecha, y ahora nosotros somos útiles. En griego es la misma palabra. Entonces nosotros queremos ser útiles al Señor. Y déjame marcarles también, dice útil para el Señor. Muchas veces cuando vemos la palabra Señor, en griego es la palabra kurios, que significa Señor, es una palabra linda, pero la palabra aquí no es esa palabra. Es una palabra fuerte, una palabra que quizás no nos gusta. La palabra para Señor aquí en griego es la palabra déspota. Déspota. Y está marcando, igual a la ilustración que Pablo utilizó, ese vaso hermoso en la casa grande, era útil, pero parte de su útil, no era útil para sí mismo, no era útil para reflejar sobre sí mismo, era útil porque reflejaba sobre su dueño. Y nosotros sabemos que somos dulos, somos esclavos, somos siervos del Señor, queremos ser eso. Y aquí dice que soy útil para mi amo, para mi dueño, para mi Señor. Y eso es algo lindo, es algo bueno. Y te pregunto, si el Señor te puede utilizar, ¿cómo sos? Si eres realmente impuro, inmundo, con suciedad en tu vida, no te puede utilizar. Él utiliza vasos limpios. Pero yo no sé de ustedes, pero yo quiero ser útil. Quiero que el Señor me utiliza para su gloria. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y después, próximo dice, preparado para toda buena obra. Esto también es algo pasivo, está iniciado por el Señor. Él nos prepara, Él nos permite hacer buenas obras y significa que estamos listos, preparados y dispuestos para servir al Señor. Entonces, en primer lugar, el verdadero sellado de Dios, el verdadero salvo, se limpia de esta falsa enseñanza, de estos falsos maestros. Porque, ¿sabe por qué lo hace? Lo hace porque quiere ser un vaso honroso. Y quiere ser santificado, separado para el Señor. Y porque quiere ser útil para el Señor. Y porque quiere estar preparado para toda buena obra. Y si no nos limpiamos, no podemos tener ninguna de esas cosas. Entonces, el sellado significa que como creyente me aparto de iniquidad y me limpio, pero en lo práctico, ¿por qué lo hago? Porque yo quiero ser ese vaso de honra, honrando a mi Señor. Te pregunto, ¿eres uno de ellos? ¿Te has limpiado? ¿Eres sellado entonces? ¿Y eres un vaso que el Señor puede usar? Si no, debemos mirar en este pasaje y responder, pero nos lleva a la segunda evidencia. El sellado no solamente sabe por qué se limpia, sino el sellado sabe cómo limpiarse. Y aquí en los versículos que nos quedan, 22 y 23, tenemos 3 mandatos que nos dicen cómo podemos limpiarnos de estas cosas. Primero, versículo 22, dice, huye pues de las pasiones juveniles. Primer mandato de cómo limpiarnos, huir de las pasiones juveniles. La palabra huir es la palabra fugo, o sacamos la palabra fugitivo. Pregunté esta mañana después, bueno, voy a preguntar igual hoy, esta noche. Alguna de la gente más grande, ¿se acuerdan del programa de televisión de los años 60 que se llamaba El Fugitivo? ¿Sí? Me gustó eso. Ahora, ¿de qué se trataba El Fugitivo? Fue basado en una historia real. El hombre fue acusado de matar a su esposa, pero fue inocente y pudo escapar. Y fue en el programa, cada semana cayó una ciudad nueva.
y quería hacer su vida. Trabajaba de changas porque no podía dejar su identidad y siempre están como por fin puede estar tranquilo, las cosas van bien y el transcurso de la hora de televisión alguien lo identificó. ¿Y qué tenía que hacer al final del programa? Cada semana. Tenía que huir. Siempre estaba huyendo, siempre estaba corriendo. Casi siempre me acuerdo que terminó con él subiendo un tren, ¿no? Pero no un tren como pasajero, sino en la parte de carga subiendo el tren, ¿no? Ahora, eso es la idea acá, que debemos ser como fugitivos, corriendo, huyendo de las pasiones juveniles. La palabra en sí significa eso. Y es una palabra que dice que debemos estar siempre huyendo. Y dice que debemos huir de las pasiones juveniles. Ahora, Pablo no define aquí para nosotros cuáles son las pasiones juveniles. No nos da una lista. Entonces, tenemos que entenderlo simplemente por las palabras que hay. Primero son pasiones. Una pasión es un gran deseo, un anhelo. A veces es traducido concupiscencias. Es un deseo que puede ser bueno o malo, pero en este caso son pasiones que dominan, y en este caso a personas juveniles. Ahora, debemos entender también que en el tiempo de Pablo había solamente dos clases de personas. Habían jóvenes y habían viejos. O sea, no tenían adolescentes, jóvenes mayores, tercera edad. Tenían dos categorías, jóvenes y viejos. Y un joven era un joven hasta 45 años más o menos. Y Timoteo fue uno de esos jóvenes aquí. Entonces Pablo está diciendo, huye de esas pasiones que podés tener como un hombre joven para que no afecte lo que está haciendo con el contexto de este pasaje. Ahora, muchas veces agarramos eso, especialmente cuando estamos con los jóvenes, y hablamos de cosas como fornicación. Huye de la fornicación. Bueno, jóvenes, hay que huir de la fornicación. No hay duda de eso. 1 Corintios 6:18 usa la misma palabra, dice, huyan de la fornicación. Y realmente hay que tomar esto y aplicarlo, jóvenes, o si eres viejo y tenés pasiones juveniles, todavía podés aplicarlo, pero debemos aplicarlo a cualquier pasión juvenil que puede ser pecaminoso. Pero vamos a hacer así, dentro del contexto de este pasaje, piensen así. Otra vez hablamos de cómo interpretar la Biblia. Si Pablo aquí quiere decir huye de la fornicación como un hombre joven, debemos mirar el pasaje y decir, ¿qué? ¿Por qué está hablando de fornicación? ¿Por qué está hablando de eso? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de falsa doctrina, falsos maestros, cómo limpiarnos de esas cosas, cómo mantener la doctrina pura. ¿Cómo va a meterse acá de huir de fornicación y después no? No está hablando de eso. Está hablando de huir de pasiones juveniles que puede afectar mi manera de enfrentar a los falsos maestros. ¿Qué pueden hacer algunos de ellos? En el contexto del pasaje, lo que está diciendo puede ser un joven en la iglesia que está enfrentando esas cosas con mucho idealismo, que se complica por su propia ambición, por su propio orgullo. Quizás es un joven, una persona relativamente joven en la iglesia y dice, esos falsos maestros, pero yo voy a ser el héroe. Yo voy a ser la persona que lo saca. Yo voy a terminar siendo el famoso salvador de mi iglesia. Tengo ambición, tengo orgullo. Puede ser falta de paciencia, porque cuando tratamos cosas así necesitamos paciencia. Y nosotros cuando somos más grandes, por allí el Señor nos permite tener un poco más de paciencia, pero normalmente el joven no tiene paciencia. Entonces se identifica la persona y ¡pum! Va allí. Tiene que ser arreglado ya ayer, como no se puede ser hoy, porque no podía ser arreglado ayer. Puede ser una tendencia de discutir, que por allí un joven le encanta ir discutiendo con la gente, metiéndose. Puede ser que sea impetuoso, que quizás tiene un deseo de poder y esos falsos maestros están quitando su poder. Quizás tiene celos, envidia, etc. No sabemos bien, pero sí sabemos dos cosas. Sabemos que estas pasiones juveniles
no está hablando en sí específicamente aquí de cosas como fornicación, está hablando de cosas que impide a un joven enfrentar con sabiduría a los falsos maestros. Y segundo, sabemos que es el contraste con lo que dice cuando dice y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Esas cosas que va a haber ahora que tenemos que seguir deben ser el opuesto a las cosas del cual tiene que huir. Y Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, no permita que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Casi la misma lista que tenemos aquí. Así que, yo puedo decirles, como un pastor que ha sido joven y ha sido viejo, que lo lindo de ser joven es que tener fuerza, energía, mucho futuro y un montón de cosas. Pero la ventaja de ser viejo es que si permitís al Señor obrar en su vida, aprendés a tener un poco de paciencia, ese orgullo que quizás tuviste, voy a decir así porque yo sé, que ese orgullo quizás con el cual entraste en el ministerio, el Señor ya lo aplastó y ya te deja, no es que puedo decir que ya no existe, pero el Señor ya aplastó esas cosas, obró en su vida. Pero entonces, el que es joven que enfrenta a estas personas tiene que huir de esas pasiones juveniles pecaminosas que puede hacer que no sea la persona apropiada para enfrentar este problema. Eso es el primer mandato, huye de las pasiones juveniles. Y segundo mandato, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahora, aquí encontramos un principio bíblico que vemos todo el tiempo en la Biblia, que yo lo llamo el principio de reemplazo, que la Biblia no es un libro y Dios no es un Dios que simplemente nos quita cosas, no nos saca cosas y ya decimos, bueno, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro y termino, ¿qué puedo hacer? Al contrario, la palabra de Dios nos enseña a usar esta palabra, quitar y poner, ¿no? Quitar el hombre viejo y poner el hombre nuevo. En Efesios 4 dice de no mentir, sino decir la verdad. En Efesios 4 también dice no hurtar, sino trabajar y dar a los necesitados. Y aquí está diciendo huir de ciertas cosas y seguir a otras cosas. El fugitivo tenía que correr y correr y correr para escapar. Eso es la palabra huir. La palabra seguir aquí significa también correr con prisa, con toda su energía hacia algo que realmente vale la pena. Entonces es un mandato, buscar con prisa, correr rápidamente, decisivamente. Y hay 4 cosas que nosotros tenemos que seguir en este contexto. Primero, seguir la justicia. La justicia significa aquí simplemente vivir con rectitud. Es conducta irreprochable. Porque si yo en una iglesia tengo que enfrentar a un falso maestro y mi propia vida no es irreprochable, ¿qué va a hacer el falso maestro? Va a decir, bueno, vos me estás hablando de mi doctrina, pero mire cómo es tu vida. Y no solamente voy a perder yo, pero la iglesia va a perder porque yo enfrentaba el pecado, pero no logré nada porque mi vida no demostraba la realidad de lo que yo estaba enseñando. Pedro dijo en 1 Pedro 2:12, mantenga entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlos, las glorifican a Dios en el día de la visitación. Entonces, primero tenemos que seguir la justicia, una conducta irreprochable, obediencia al Señor en todo. ¿Y cómo tenemos que buscar esa justicia? Siguiendo, corriendo con prisa. Segundo, dice la fe. Aquí la palabra en griego que puede significar la fe o la fidelidad. Creo que aquí está hablando de fidelidad. Tiene que vivir por fe, pero lo que está buscando Dios aquí es un hombre de fidelidad. Un hombre con lealtad, un hombre confiable, un hombre con integridad. Porque los hombres confiables en una iglesia son las personas que pueden enfrentar estas cosas. ¿Y cómo tenemos que buscar la confiabilidad? Corriendo con prisa. El tercero que dice acá es el amor. Aquí no es un amor solamente emocional, es el amor ágape, que significa vivir para otros.
Significa que cuando estamos enfrentando falsa doctrina, que tenemos que amar a la persona que es difícil de amar. Hay personas aún entre nosotros que son fáciles de amar. Lo vemos, lo conocemos, lo amamos. Hay otras personas que lo vemos, lo conocemos y nos damos cuenta que son difíciles de amar. Entonces, ¿a quién tengo que amar? Tengo que amar a los dos. Porque amor ágape no ama a la persona que me da algo. No amo, no significa amar a él, el que me trata en cierta manera, que me promete algo, que me da algo, sino es un amor como el amor que el Señor tenía para mí, para ti, cuando nos amó, cuando realmente no había nada para amar, pero Él nos amó igual y nos salvó. Y el hombre en la iglesia que va a enfrentar estas cosas necesita amar. Necesita amar al falso maestro. Tiene que enfrentarlo igual, pero hacerlo con amor. Está buscando el bien del otro. Yo mencioné ese falso profeta en mi barrio que está haciendo el estudio bíblico. Pienso llevarle algún día a tomar un café y hablarle. Pero estoy tomando mi tiempo, quiero tener paciencia porque quiero preparar mi corazón y quiero no tener un enfrentamiento, sino estoy orando que el Señor me permite ayudarle a entender mejor las Escrituras. Y aborrezco su doctrina, pero lo veo enseñando y tengo compasión por él. Y amo a él y quiero hacer una diferencia en su vida si el Señor me permite. Así que aun cuando estamos enfrentando esas cosas, tenemos que buscar con prisa el amor. Y por último acá en esta lista dice de buscar la paz. Ahora, primero paz con Dios. No sacrifico mi paz con Dios para tener paz con los hombres. No arreglo con los hombres cuando están enseñando falsa doctrina que deshonra al Señor. Primero soy fiel al Señor, pero también quiero estar con paz con los hombres. Me gusta mucho un versículo que me ayudó mucho en la vida, Romanos 12:18, que dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Ese versículo dice varias cosas. Primero, no es siempre posible, pero cuando es posible, hacerlo así. Y después dice, en cuanto de ustedes dependa. Quizá vas a tener a alguien en tu vida que no va a tener paz contigo. No quiere tener paz contigo. No va a dejar que tenga paz. Pero vos podés tener paz en tu corazón porque amás a esa persona, le has perdonado cualquier cosa que ha pasado y tenés la intención en todo lo que haces de tener una buena relación con él. Si él no está dispuesto, el pasaje dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, estén en paz con todos los hombres. Eso es lo que el Señor quiere acá. ¿Y cómo hacemos eso? Corriendo con prisa. Entonces, ¿cómo me limpio? Me huyo de las pasiones juveniles y voy corriendo hacia una vida recta, una vida de fidelidad, una vida de amor ágape para todos mis hermanos y una persona que busca la paz. Y después Pablo termina este versículo con una frase que me parece muy interesante. Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Esa frase simplemente está diciendo, recuerden en el contexto, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de quién es sellado. ¿Quién es sellado? Es el que es salvo. Y el que es sellado y salvo se aparte de iniquidad y se limpia de estas cosas, llega a ser un vaso de honor. Y ahora Pablo dice, siguen estas cosas, y después termina la frase diciendo, con todos los otros salvos. Con todo lo que invocan el nombre del Señor con un corazón puro. Invocar el nombre del Señor es llamar al Señor para que me salvara. Romanos 10, 12, 13, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué está diciendo entonces? Está diciendo que este huir y este seguir lo estás haciendo ¿con quiénes? Con todos los que son realmente salvos. Es una marca de nosotros. Y otra vez lo marca. Están con todos los sellados, está con todos los salvos. Y lo hacemos con un corazón puro, un corazón que significa genuino, limpio, otra vez la palabra catarsis, la palabra puro allí, con una realidad en nuestros corazones.
Ahora, eso nos lleva al tercer mandato para saber cómo huir de cómo limpiarnos. Versículo 23. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Tercer mandato es rechazar. Es una palabra fuerte. Desechar, evitar, rehusar, no participar, quedarte lejos. Entonces, ¿de qué? En este paso, porque Pablo va repitiendo distintas versiones de este mismo concepto. Rechaza los razonamientos necios e ignorantes. Aquí Pablo creo que ya llega a ser un poco más directos con estas cosas, porque razonamientos necios, en griego la palabra es morón. Morón. Ustedes que saben algo de inglés saben que hay una palabra, morón, es moron. Moron. Moron en inglés significa un idiota. Un idiota. Si eres de Morón, perdón, ¿no? Y si estudiaste en la Universidad de Morón, más todavía. Sabe que vienen visitas y pasamos por la Universidad de Morón y sacan fotos porque para ellos dice Universidad de Idiotas. Pero la palabra que él usa acá está diciendo rechaza los razonamientos necios, rechaza los estupideces, la necedad, es una palabra para imbécil, las cosas frívolas, las cosas que ni tienen sentido común, rechácenlos. Y después dice los razonamientos ignorantes, que significa gente sin educación, sin instrucción, no saben de lo que están hablando. Como vimos en 1 Timoteo 1, los que quieren ser maestros de la ley, pero no saben de qué están hablando. Hay que rechazarlos. Ahora déjame aclarar una cosa, y ya voy a terminar pronto. Todavía en Estados Unidos no me formaron suficiente para el horario, pero ya viene. Uno está diciendo, bueno, si es así, entonces ¿qué? ¿Nos quedamos dentro de la iglesia y solo hablamos con gente de sana doctrina? No es lo que está diciendo. Pedro dijo en 1 Pedro 3:15, lo conocen bien, dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que los demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces tenemos que estar siempre preparados para comunicar el Evangelio, nuestra esperanza de la vida eterna a los que preguntan. Sabemos también que tenemos la gran comisión, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, no está diciendo que no hablamos con los que no creen lo que nosotros creemos. No está diciendo que no hablamos con los que no conocen a Cristo. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre natural no va a entender las cosas de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevarles el Evangelio, predicarles el Evangelio, orar por su salvación. Eso no es lo que está tratando aquí. Aquí está tratando de falsa doctrina que quiere entrar en la iglesia y cómo tenemos que sacarlo de la iglesia. Y aquí dice, no hagan debates, especulaciones, hablando de pavadas sobre la verdad de la palabra de Dios. Cosas que no tienen soluciones, no tienen importancia, distorsionan la verdad, producen dudas y trastornan la fe de algunos. Entonces tenemos que ser diligentes en manejar con precisión la palabra de Dios para que eso no ocurra. Ahora Pablo termina entonces diciendo, rechacen esas cosas sabiendo que ya lo sabemos, ya lo estamos viendo vez tras vez, sabiendo que producen rencillas, altercados. La palabra acá significa batallas sin armas. Producen luchas, conflictos, peleas que van a haber en la iglesia si hay falsa doctrina. Y ya esa iglesia, en vez de predicar el Evangelio, en vez de cumplir con la gran comisión, en vez de edificar a los hermanos con sana doctrina, pasa la vida discutiendo sobre estupideces. Eso es lo que Pablo está diciendo. Son sus palabras, no las mías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Rechazarlo. Ahora, voy terminando. ¿Eres sellado? ¿Eres sellado? En el medio de toda la confusión, el sello incluye dos cosas. El Señor conoce quiénes son los suyos, y si eres realmente sellado, te apartás de toda iniquidad. Es lo que querés hacer, es lo que te pones a hacer, te limpias de todas estas cosas. Si estás aquí hoy y no eres sellado, si no eres de Cristo, si no tenés perdón de pecados, si no sabes si vas al cielo o no, te invito a hacer lo que recién estábamos hablando. Te invito a invocar el nombre del Señor Jesús.
Porque si no conoces a Cristo, eres pecador. Todos nacimos en pecado. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Mereces la muerte eterna en el infierno por tus pecados. Y vos no podés arreglarlo. No tenés forma de dejar de ser un pecador. Vas a ser un pecador. Entonces, necesitas invocar el nombre del Señor. En Romanos 10 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que si eres aquí hoy, sabes que no eres sellado. Te animo a poner tu fe en el Señor Jesucristo ahora mismo. El Señor está presente. Él está aquí. Él puede ver tu corazón. Puedes hablarle en tu corazón mientras que yo estoy hablando. Decirle al Señor, soy un pecador. No puedo salvar a mí mismo. Necesito que alguien me salvara. Y ahora entiendo que Cristo es el que me puede salvar, porque Él nunca pecó y Él murió en mi lugar y Él pagó la cuenta por mis pecados. Y hoy, Señor, quiero poner mi fe en el Señor Jesucristo. Estoy invocando tu nombre, estoy llamando a ti, estoy pidiendo a ti que me salvaras. Y Él te salvará, no porque lo mereces, sino porque la obra de Cristo es magnífico y completo. Él murió por todos tus pecados. Así que, si viniste hoy así, te animo que no vayas de acá sin conocer a Cristo como Salvador. Ahora, para nosotros que vinimos y ya somos parte de la iglesia, el sello, el Señor conoce quiénes somos. Pero la parte más práctica para nosotros es que si eres sellado, te apartás de iniquidad. Y te limpias, y sabes por qué te limpias. Y si eres salvo, esto debe ser lo que te interesa. Te limpias de esas cosas porque vos querés ser un vaso que trae honra a tu Señor. Amén. Tú te limpias porque querés vivir una vida santificada, separada del pecado y separado para Dios. Te limpias porque querés ser útil a tu Señor. Y te limpias porque querés estar preparado para toda buena obra, para la gloria de Dios. Entonces te limpias de todas estas cosas. Y sabes cómo hacerlo ya. Huir de las pasiones juveniles, seguir corriendo con prisa a estas cosas que hemos visto hoy, así como hace cualquier que invoque el nombre del Señor. Si no te interesa eso, te mando a volver a analizar las marcas del sello. El sellado quiere hacer eso ya por naturaleza, porque conoce al Señor como su Salvador. Así que creyente, que seas un vaso honroso para el Señor. Y a lo mejor algún día escucharemos estas palabras. Bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. ¿No querés ser un vaso de honra? ¿Y no querés escuchar esas palabras? Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra de Pablo, te damos gracias por esta ilustración que nos hace entender lo que tú quieres de nosotros. Y Señor, pido que si hay alguien presente hoy que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo en este mismo momento le convence en su corazón de que es pecador y que está sin esperanza y que no puede solucionar su propio problema. A tal punto que diga, Señor, ayúdame. No tengo nada para traerte, pero necesito que alguien me da perdón de mis pecados, que alguien me salva, que alguien me dé vida eterna. Y pido, Señor, que hoy podía poner su fe en el Señor Jesucristo. Ya recibí el sello, ya ser conocido por ti. Y más tarde hoy ya comenzar el proceso del resto de su vida de apartarse de iniquidad. Pedimos, Señor, para nosotros que ya te conocemos, que sea el anhelo de nuestras vidas, ser el vaso de honra, el vaso útil, el vaso que refleja sobre la santidad y la verdad de nuestro gran Dios. Y que, Señor, entonces que tomamos los pasos que tú nos has dado hoy para limpiarnos de esas cosas y ser el vaso que tú quieres utilizar. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.